Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Eduardo Naranjo, estudiante de agronomía. En la noche de hoy voy a hacer la presentación de la tarea número 2, que tiene como título identificar la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Iniciamos con el tipo de actividades microbianas, la velocidad de actividades microbianas y los recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano. Los tipos de actividades microbianas dependen de varios factores. Entre ellos podemos mirar especies presentes en cada hábitat, tamaño de las poblaciones de cada hábitat y el estado fisiológico de cada microorganismo. En pocas palabras, si un microorganismo no está en óptimas condiciones, no va a dar un rendimiento o una descendencia. De esa forma va a influir de manera negativa en el desarrollo de la población. También vamos a mirar la velocidad de las actividades microbianas, que dependen de una manera directa de los nutrientes que prevalecen en el ecosistema y las condiciones de crecimiento. Los nutrientes es claro de que como ser vivo necesitan alimentarse y eso depende de su crecimiento, y las condiciones de crecimiento dependen también de condiciones y factores adyacentes y que prevalecen en el ecosistema. Los recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano tenemos tres recursos fundamentales, que son el agua, el suelo y las células de otros organismos y el interior de estas. El agua y el suelo podemos decir que son recursos que influyen en el crecimiento microbiano porque hay tanto en el suelo como en el agua hay ambientes extremos, mucho frío, mucha temperatura alta o baja. Entonces eso influye de manera directa en el crecimiento microbiano. Si hay exceso de frío, no van a crecer de la misma manera que en su ambiente adecuado, y si hay exceso de calor, tampoco van a crecer de esa forma. Entonces ambos ambientes no son favorables y como son extremos no son aptos para eso. Eso influye de manera directa. A continuación, la diapositiva siguiente, hacemos referencia a la comunidad microbiana, que son asociaciones de comunidades que viven en un mismo entorno y que coayudan al hábitat, al mejor hábitat, al mejor desarrollo, y que son las que tienen las condiciones y las que tienen mejor desenvolvimiento en dicho ambiente para así crear un ecosistema de cooperación donde puedan habitar todos y todos se beneficien. Los microorganismos en el suelo tienen diferentes factores de competencia y de cooperación. Los factores de competencia podríamos decir o podríamos afirmar que está basado en dependiendo de tres situaciones. Una sería la tasa de captación de los nutrientes, que sería la parte de la alimentación, la velocidad de crecimiento, que es la cantidad de individuos de una población que se desarrollen. Entre la población sea más grande,
hay más posibilidades de que prevalezcan, y las tasas metabólicas inherentes en la población. El factor de cooperación incide en transformaciones metabólicas que unas se llaman sinfonías, y están relacionadas con células procarióticas asociadas que oxidan el amoníaco a nitrato. Muchos factores, esto incide en que algunos individuos produzcan sustancias que no pueden producir otros y se asocian para ese fin. En esta diapositiva podemos mirar la curva de crecimiento microbiano. Estas curvas de crecimiento se dan en 4 etapas. La primera etapa es la etapa de latencia. Es donde el individuo o microbio se inicia, está en una fase donde se está adaptando al medio. Su reproducción es lenta. Su etapa inicial es la latencia. De ahí inicia una segunda etapa que es la exponencial, donde el individuo se reproduce, ya está adaptado al ambiente, ya el individuo se reproduce a mayor velocidad y llega a un límite máximo. Cuando llegue a ese límite, el individuo entra en competencia por alimentación, por espacio, por ambiente, y llega a una tercera fase que es la estacionaria. En esta fase el individuo queda totalmente, diríamos que no se produce nada, queda en un nivel equilibrado. Equilibrado que diríamos porque no se reproducen, de cierta manera es porque no crece más la cantidad de individuos, porque así como van reproduciéndose, empiezan a morir por la misma competencia, por la misma situación. Entonces, esa es la curva donde entra su nivel máximo y empieza la parte donde ellos empiezan a descender por la competencia, pero ya esta parte, la cuarta etapa de la muerte de los microbios, es una parte más lenta. Los individuos demoran y esta puede ser de semanas, meses hasta años. En esta última diapositiva vamos a mirar el punto de vista donde los microorganismos pueden beneficiar a las plantas y el impacto climático sobre el crecimiento de las plantas. ¿Cómo benefician? Modifican el entorno físico, secretan hormonas vegetales y proteínas relacionadas con la defensa, modifican la expresión genética de las plantas y promueven el acceso de las plantas a los nutrientes. ¿Cómo modifican el entorno físico? Las bacterias, hongos y protistas crean a través de un proceso de biofilm que aumentan las respuestas de actitud de las plantas. ¿Cómo secretan hormonas las proteínas relacionadas con la defensa? Con unas sustancias llamadas auxina, ácido baxícico, citoquinas y giberlinas, que benefician a los cambios fisiológicos de las plantas o las ayudan al cambio fisiológico, podríamos decir de esa forma. ¿Cómo modifican la expresión genética de las plantas? Ellos desencadenan cambios fisiológicos, aumentando la tolerancia a los factores estresantes como la salinidad, la sequía y los metales pesados. También promueven el acceso de las plantas a los nutrientes. Los hongos heterocrisónicos, los rizobios, eliminan y solubilizan los fosfatos y fijan el nitrógeno. Muchas gracias por su atención. Aquí están las referencias del trabajo presentado. Gracias, buenas noches.